Amigos espectadores de VIX Televisión, buenos días, buenas tardes ya casi. Hoy es un día un poco especial para nosotros, ya que tenemos a un invitado de lujo, con nosotros. Hoy tenemos con nosotros a José Javier Esparza. Lo conocerán sobradamente todos ustedes. No vamos a hacer ninguna presentación de él, ni muchísimo menos. Así que vamos a meternos en harina directamente en lo que hoy nos trae aquí con ustedes, porque será fácil que nos vayamos a algo más de lo que el alderique dura normalmente. Hoy si tenemos aquí a José Javier con nosotros, es que esta tarde, desde la Sociedad Económica de Amigos del País, vamos a tener nosotros, los de la Sociedad Económica de Amigos del País, el placer de presentar su novela gráfica, El Reino de Asturias, la gran aventura del Reino de Asturias, que es este libro que tenemos aquí. Vamos a proceder a presentarlo, como digo, desde el seno de las sociedades económicas, y quisimos aprovechar para darlo a conocer, pues también en nuestro programa de televisión. Y aparte, pues comentar, como no podía ser de otra manera, pues la actualidad española, la triste actualidad española, sobre todo desde ayer. Triste lleva siendo ya un tiempo, pero en los últimos días mucho más, y especialmente desde ayer. Pero vamos con los hitos, vamos con la gran aventura del Reino de Asturias que hoy presentaremos en la Sociedad Económica. Así que, bienvenido a Vilés. ¿Qué tal, Juan? Muchísimas gracias. Encantado. Bienvenido a Paco Jiménez, que también seguramente conocido de todos ustedes, redactor de La Nueva España. Y cuéntanos, ¿de qué va esta gran aventura del Reino de Asturias? Cuéntame. Pues va exactamente de eso, la gran aventura del Reino de Asturias. Esta es la versión en novela gráfica, que antes se decía cómic, pero una novela gráfica es más adecuado, tanto por extensión como por contenido, ¿verdad? La versión, digo, de un libro que soy pionero, que es La gran aventura del Reino de Asturias, el primero de mi trilogía sobre la Reconquista, publicado hace 15 años y que desde entonces no ha dejado de reeditarse, gracias a Dios. Y que os ha vendido muchísimo, efectivamente. La editorial lo dice siempre, yo también, pero que quizá lo más importante no es el hecho de que se haya vendido mucho, que también, como que en realidad en aquel momento, hace 15 años, era prácticamente imposible colocar un libro de esta temática en una editorial, en una librería. Pero bueno, a partir de ahí empezó a aparecer un montón de gente que ha trabajado en el mismo periodo, la misma temática, con más profundidad que yo. No se piensa en Yayo Balbás, por ejemplo, con el que estuve hace poco en Gijón, y ha sido maravilloso, porque un asunto que parecía que estaba vetado, siendo tan monumental como es, pues ahora ya forma parte de los centros de interés habituales de la gente a la que le interesa la historia de España, así que feliz de la vida. La idea de sacarlo en novela gráfica es una iniciativa editorial de encargárselo particularmente a Miguel Gómez, alias Gol, que es un dibujante además especializado en cómic histórico, etcétera, para acercar, bueno, un soporte distinto para acercar a otros públicos y para dar a conocer más una historia que en sí misma es fascinante. Déjeme antes de seguir, Paco, perdona, antes de seguir adelante, nos falta nuestro capítulo de agradecimientos, que hoy me lo salté, no sé por qué motivo, pero me lo salté. Agradecimiento, por supuesto, al 33400, a este local donde Ángel Rodríguez nos acoge todas las semanas. Hoy comeremos aquí, incluso con José Javier, y comeremos algo que a él le gusta mucho, que es bonito. Maravilloso. Nos dijo que le gustaba mucho, y hoy comeremos aquí en casa de Ángel Rodríguez, pues bonito. Por supuesto, a nuestro sponsor de cabecera, al agua mineral Coensanta, nuestro agradecimiento y nuestro recuerdo al presidente de Coensanta, que vuelvo a reiterar, nos debe una visita al balneario. Tome nota, lo José Luis. Bueno, quedó dicho. Vamos a seguir. Paco, si tienes alguna pregunta, luego seguimos. Me gustaría hacerle alguna pregunta más acerca de, sí, pues, de las novelas gráficas. Tenerte con muchas. Soy periodista y evidentemente vivo en un mundo de permanente curiosidad. Em, yo te quiero preguntar al respecto de tu opinión sobre la novela gráfica, el mundo del cómic. He tenido
por algunas personas como un género menor, pero de un tiempo a esta parte, en un auge muy importante. De hecho, en Avilés ha abierto recientemente un museo del cómic y se celebran anualmente unas jornadas que tienen una repercusión nacional muy importante en esta ciudad, una cosa que empezó de una forma casi residual y que hoy en día es todo un acontecimiento. Eh, ¿Cuál es tu relación con la novela gráfica, con el formato cómic, pero desde que eras joven? ¿Eras lector de este tipo de publicaciones? De hecho, a los 16 años yo quería ser dibujante de cómic y dibujaba y tal. En la última novela, El jinete de luz, por cierto, a los gráficos que son los dibujé yo, al fin y al cabo, pero no tenía suficiente talento. Que eso es la cagafé, que eso lo va a hacer. No puede uno servir para todo, ¿no? Pero siempre me ha gustado muchísimo el mundo del cómic, muchísimo. A mí el cómic me gusta desde los 16 años, porque quería dedicarme a eso. Tenía cierta mano para dibujar y me gustaba muchísimo y lo intenté. Pero no tuve suficiente talento, así que permanecí en el mundo del cómic simplemente como aficionado. Y en cuanto al cómic como género cultural, digamos, serio, me parece que ha sido una de las grandes cosas de estos últimos años. ¿Sabes? Precisamente uno de los grandes defensores de la calidad cultural del cómic, que es Luis Alberto de Cuencas, que era muy amigo mío y fui su jefe de gabinete en el Ministerio de Cultura 4 años. El editor del cómic andamos muy, muy metidos. Y bueno, fíjate que son obras de arte, o se piensa en, por citar un español clásico para que no se enfade ninguno de los presentes, Segredes, por ejemplo, para el Mercenario, aquel que hacía en los años 80, 90, auténticas obras de arte, ¿no? Uno que me gusta a mí particularmente por las historias que coinciden, un checo que vive en Francia, ahí en Quimilal. El cómic es absolutamente un arte, absolutamente. Y es seguramente el arte de nuestro tiempo en muchos sentidos, sí. Es verdad que ahora pasa como con el vídeo que mató a la estrella de la radio que cantaban aquellos, ¿no? Y es verdad que el mundo de la IA, etcétera, digamos el cibermundo, eh, puede desterrar ese arte, pero al final siempre hay alguien que tiene que hacer el diseño, ¿sabes? Por mucho elemento que tú metas en un ordenador, al final tiene que haber alguien que concibe con sus manos una imagen. De manera que cuando te llega la propuesta de editorial de pasarla el libro a novela gráfica, no tuviste muchas reticencias, quiero pensar. Y por otra parte pregunto, ¿hasta qué punto supervisaste el proceso creativo del dibujante? Bueno, a Gol le dejé en paz, a Gol lo hace francamente bien. De hecho, ni siquiera supe hasta el final que para encarnar al narrador homicidio sacar el nombre de las crónicas de Alfonso III el Magno, había hecho una especie de caricatura de mí mismo, cosa que descubrí cuando vi ya las pruebas, ¿no? Pero él me iba mandando lo que hacía y yo qué iba a decir, bravo maestro. O sea que sí, sí. Muy bien. Déjame que continúe un poco con la obra, con tu obra, La gran aventura de Molino Asturias. Se mantiene, como te mandé en su momento, una controversia entre la batalla de Covadonga, entre la llamada batalla de Covadonga y lo que fue una escaramuza en Covadonga, como nuestro presidente de honor, Fernando Balbuena, que en paz descanse, comentaba en alguno de sus libros. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo no he leído la obra, voy a leerla, tu obra, pero voy a leerla. Pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es que a ciencia cierta no podemos saber más que lo que las crónicas nos han contado. Y a partir de ahí puedes ir encajando unos elementos con otros, trazar hipótesis más o menos verosímiles, la arqueología te puede otorgar algún tipo de conocimiento nuevo, aportarlo, etcétera, pero en realidad no sabemos más que lo que las crónicas contaron. En este caso concreto sabemos que hubo un personaje que las crónicas cristianas llaman Pelayo y las musulmanas Belay, que hubo un enfrentamiento que para las crónicas cristianas fue una batalla victoriosa, para las musulmanas una escaramuza de importancia y que se marcharon. Bueno, y a partir de ahí comenzó una historia que en sí misma es todavía más prodigiosa que la propia existencia de Covadonga. Yo entiendo que la gente quiere encontrar la piedra filosofal sobre esto y sobre tantas otras cosas, pero hay que tener en cuenta que de la mayor parte de los hechos históricos de esa época, en todas partes, no solo en España, tenemos apenas una mínima huella escrita de la que tirar, ¿no? Es muy sugestivo imaginar hipótesis, es muy sugestivo imaginar cómo pudo ser, es muy sugestivo incorporar los elementos que puedes ir sacando, esa por analogía, para tratar de reconstruir una imagen, pero desde el punto de vista historiográfico
siempre será insuficiente, ¿no? De todas las maneras, al tratarse de, si se hubiera tratado de una batalla por una cuestión de capacidad, Claro. simplemente por una cuestión de capacidad, no habría tal batalla. En todo caso, sería la escaramuza famosa de la que también se habla, ¿no? Entonces, Hay que tener en cuenta que las terminología de un cronista medieval, sea cristiano, musulmán, hispano, franco, de donde sea, y las de un historiador actual no tienen nada que ver. El objetivo con el que cuentan una historia, en realidad, tampoco. Todo el mundo coincide en que en las armas de Tolosa, por ejemplo, en 1212 combatieron 100.000 combatientes por el bando almohade, a los musulmanes. Bueno, yo estaba en las Navas recorriendo el camino de la batalla. No podía haber 100.000. Pero es que aunque hubieran sido 20.000, ya habría sido una muchedumbre tremenda, ¿no? En un tiempo como aquel. ¿Cuánta gente cabe en Covadonga peleando? Pues no lo sé, pero estás allí y lo ves. Mira, para una novela del ciclo astúrico, del que luego hablamos si quieres, El Reino del Norte, hay una batalla crucial que es la batalla de Cornellana, cuando Ramiro I tiene que hacer frente a las pretensiones de otro pretendiente para conquistar el trono, ¿no? Y me fui a Cornellana a medir cómo pudo ser aquella batalla. No tiene, solo puedes imaginarlo. Tratar de reconstruir el escenario histórico en aquel momento, cómo podía ser el río, cómo podían ser los bosques. Sabemos que no había eucaliptos, eso ya es importante. Sabemos que el cauce del río tenía que ser más ancho porque había una secotación. Y sobre eso puedes empezar a imaginar cómo pudo ser allí una batalla. Aquí es un poco lo mismo. Te vas a Covadonga y miras. ¿Y de dónde pudo ser la batalla y cómo? Pues evidentemente mucha gente no pudo ser porque no caben. Claro, pero para aquella época, un ejército de 5.000 personas es un enorme ejército. Recientemente generó polémica un ejercicio de revisionismo histórico al respecto de la figura de Pelayo, que lo retrata en libros de texto, por cierto, como un evasor fiscal y que fruto de ese deseo de no pagar tributos a los musulmanes se echó a las armas. ¿Qué opinión tienes tú sobre la credibilidad que puede tener esa concepción del inicio de la batalla o escaramuza en Covadonga? Hacienda nos persigue siempre y trata de buscar y se busca la forma de, joder, qué barbaridad. Vamos a ver. No es mentira, pero es mirar en una estatua desde la parte de abajo. Te quedas solo con el pedestal y la de la estatua, ¿no? Efectivamente, la cuestión fiscal en la dominación musulmana es fundamental. Pero es fundamental porque los musulmanes, por ley coránica, no pagan impuestos, no pagan más que la yizá, el impuesto de limosna. De tal forma que ahí donde ellos llegaban a dominar, grababan a la población cristiana y judía con unos impuestos brutales. Ponte ahora en la piel de un tipo que tiene unas tierras y viene un señor de fuera que no conoces de nada y te dice, o pagas o te mato. Puedes pagar o levantarte. Si eso es ser un evasor fiscal, viva los evasores fiscales. Porque gracias a aquella evasión fiscal, ¿verdad? Hoy no estamos pagando el 60% como se le va a pagar el tipo de los almorávides, que casi lo mismo, pero vamos, me parece una deformación deliberadamente grotesca del acontecimiento fundamental. Vamos a ver, cuando el poder se impone, la gente que se levanta por razones fiscales, políticas, familiares, las que fuere, ¿no? En el caso concreto está bien recordar que la dominación musulmana siempre ha sido, desde el punto de vista fiscal, un auténtico expolio para los no musulmanes. hoy ampliaremos bastante la información de la obra de José Javier. Cuéntame, ¿tienes esa dualidad en alguna de tus obras o solamente surgen? El cómic, Sí, o sea, la novela gráfica, esta es la primera vez. esta es la primera. Esta es la primera vez y ha funcionado tan bien que hay quien pide que el resto de historias sobre la Reconquista se hagan también. Lo que pasa es que, claro, la gran aventura del Reino de Asturias sería más sencillo porque fundamentalmente ocurre en Asturias. Y en una Asturias que todavía es un sitio pequeño, aún es el Reino de León, que se va a convertir después. Así que desde el punto de vista gráfico era más manejable. Los siguientes volúmenes de la historia de la Reconquista ya tiene que entrar forzosamente Navarra, el nacimiento de Portugal, el nacimiento de Castilla, el Reino de Aragón, la transformación después en Corona de Aragón, muchísimo material. Así que no sé muy bien Pero en cuál, por dónde todavía vamos a tirar, pero a mí me encantaría verlo, ¿eh? eso es, yo creo que en estos tiempos que vivimos, que, bueno, pues la lectura no sé si ha decaído o no, pero algo puede ser y no es una forma mucho más fácil esta de tener
la historia que aquí se comprende en este pequeño tochito de libro que tenemos aquí delante, es una forma más ya cercanas, que no sea lógicamente. Es un soporte que te permite acercarte a un público que a lo mejor no cogería un libro nunca. Pero sobre esta primera cuestión tengo que decir una cosa, o dos, mejor dicho. El tópico de que los españoles no leen es un tópico que no es que sea mentira, porque realmente los tópicos siempre tienen algo de verdad, pero yo recuerdo de los 4 años que estuve en el Ministerio de Cultura que todos los cálculos, que el porcentaje de público lector que teníamos heredado de las legislaturas anteriores era de en torno al 60%. El nuestro era del 60%. Y hoy sigue siendo el mismo. Es decir, hay una España que lee y otra que no lee. Y eso pasa en todos los países, por otro lado. Por otra parte, mi experiencia personal en los últimos, desde que vengo publicando, 15, 16 años, es que los lectores son, concretamente de historia de España, cada vez más y cada vez más jóvenes. Y eso es maravilloso. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Y además, mira, esto nosotros haremos por ello, por de alguna manera difundir desde la Sociedad Económica de Amigos del País, tanto en colegios como en institutos. Vamos a hacerlo, vamos a comprobar el grado de aceptación que tiene, porque el cómic, como antes Paco comentaba, que aquí en Avilés se empezó de broma con un certamen y hoy es un referente. Bueno, pues es una manera de animar a esta gente, a los chavales sobre todo, ¿no? A que sepan de su propia historia, en este caso que nos mueve hoy aquí, ¿no? Que sepan de la historia de Asturias. Vamos a hacerlo desde... Yo en todo caso quería hacer una llamada de atención y pedir la opinión de José Javier sobre una cuestión de que la simplificación del mensaje, en este caso histórico, quiero decir, el paso del libro, que requiere de un esfuerzo intelectual, de unas horas de lectura, a un formato más cómodo, no incompatible, como puede ser el cómic adulto, pero me lleva también a otro sitio que son el Internet y las redes sociales, ¿no? Donde todo se pervierte, donde todo se manipula y donde es más fácil la adulteración vamos a decir, no, de la verdad, del relato histórico. Y yo, bueno, observo con una cierta preocupación, no sé tú cómo lo ves, la facilidad con la que se pervierte, por intereses habitualmente de bastardos, pues la historia. Sí, pero ha pasado siempre, ¿eh? O sea, eso es más o menos común. Una nota sobre lo de la simplificación que me parece muy interesante, eh, pero aparte de que Goli Llevar está viendo los textos continuamente, cuando tú pasas a imagen no puedes mantener evidentemente el texto escrito, tienes que sustituirlo con la imagen. Y en ese sentido se parece mucho a cuando haces un guión para audiovisual sobre una cuestión histórica. Es decir, de eso he hecho 3. Has de hacer descansar en la puesta en escena la imagen, lo que evidentemente en el texto no te va a caber, ¿no? Porque lo interrumpiría. Respecto a las redes sociales, es un poco como todo, es decir, sea redes sociales, sea YouTube, etcétera. Bueno, ahí empiezas a... O sea, si sales a la calle, a la plaza, en Avilés no, porque es una ciudad maravillosa, pero en cualquier otro lugar del mundo te vas a encontrar una cierta porción de basura, claro, y luego otra cierta porción de cosas estimables. Y en las redes pasa igual, es decir, pero es verdad que encuentras cosas alucinantes. Es inverosímil que alguien las pueda hacer, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en lo que hablábamos de la recuperación de la historia de España, tienes en todas partes, y muy particularmente en Hispanoamérica, y es una cosa sorprendente, un montón de youtubers que se han lanzado a contar la historia real del Perú, antes de ser el Perú, de Argentina, de México, etcétera, ¿no? Piensa en un personaje como Zunzunegui, por ejemplo, que es un historiador, materialista, histórico, marxista, etcétera, ¿no? Que aplicando precisamente su propio método filosófico a la historia de México, dijo, bueno, pues esto del indigenismo es mentira. Y acaba de publicar ahora un texto magnífico sobre Cortés. Bueno, Zunzunegui fundamentalmente se ha convertido en un hombre de Internet, es decir, pero Zunzunegui hay 2050 vídeos de Zunzunegui hablando de la historia real de México. Es un instrumento, y yo creo que hay que saber manejarlo. No veo un peligro especial o más peligro que en otro tipo de soportes. En todo caso, bendito sea que se escriba de nuestra historia, que yo siempre he dicho que se ha escrito poco a lo largo del siglo XX, especialmente, ¿no? Sobre la historia de España, siendo tan vasta y siendo tan interesante, tan profunda, esa relación que tiene, efectivamente, también, como tú dices, con otro continente, como es América, incluso con Filipinas. Eh, ¿Piensas que estamos en un momento de florecimiento al respecto del relato histórico, de la novela histórica,
del ensayo histórico. A mí me parece que la auténtica revolución cultural de España de los últimos 25 años es la reapropiación de la historia común por parte de la gente. Y se ha hecho contra el poder, es lo más llamativo. Porque ni en programas de enseñanza, ni en películas subvencionadas, ni en nada tienes ese trabajo. Lo ha hecho la gente porque sí. Tú hace 20 años entrabas, o cuando saqué la gran aventura de Asturias, ¿no? En una librería y era francamente difícil encontrar libros que hablaran mínimamente bien de la historia de España porque las editoriales tenían el reparo de entrada. Era una especie de autocensura. Hoy entras en cualquier librería y está llena de libros, mejores o peores, en fin, pero llena, sobre aspectos muy distintos de la historia de España y normalmente laudatorios, porque es que objetivamente es una historia formidable la de España. Eso ha pasado en Avilés, date cuenta también con nuestra pequeña historia importante, pero muy importante, de Pedro Menéndez, y claro, y eso es que decía la Florida. En los últimos 20 años ha habido una explosión de publicaciones al respecto, de una figura que estaba un tanto olvidada. Está un tanto olvidada y además muy injustamente olvidada porque es un tipo descomunal, Pedro Menéndez. Su historia es alucinante. O sea, ¿por qué no hay una película sobre Pedro Menéndez? Porque el cine español está subvencionado por el poder. Es eso. O sea, el cine español es el cine más antinacional de todos los europeos, porque está subvencionado por el poder y el discurso del poder en España desde hace mucho tiempo es de negación de la propia trayectoria nacional. Claro, la gente se harta y entonces redescubre por sí misma la historia propia, ¿no? Una vez nos lo preguntamos, que tú dices, Paco, en la sociedad, ¿por qué no hay una película de Pedro Menéndez? Se ha hablado muchas veces, pero ¿por qué? Bueno, Solo con la parte cuando está persiguiendo piratas en el Golfo de Vizcaya te da para imaginarlo. ahora siempre acabamos concluyendo lo mismo, ¿no? Que si esto pasa en Estados Unidos o en... Bueno, siempre es igual en Inglaterra, pero que han dado 5.000 vueltas de campana con sus héroes y sus historiadores, pues hubiera sido otra cuestión. Pero bueno, aquí desgraciadamente Pedro Menéndez se ha quedado sin película, ni siquiera un pequeño corto. ya, Sale, cuando hicimos Caballeros de Santiago, hay una parte en la que sale Pedro Méndez de Áviles, que era Caballero de Santiago, precisamente. Bueno, sí, y también la película de su entierro, vaya por Dios. La grabada en los años del trazado de sus restos mortales. Ah, bueno, bien. sí, sí. Bueno, pues hoy aquí en el Alderique no era propósito presentar el libro, era una cosa más, la de presentar el libro que hoy presentaremos, como digo, en la Sociedad Económica a las 7:30 de la tarde. Hoy sí tenemos aquí a José Javier Esparta también, no podemos dejarle marchar de Avilés sin que nos hable de la tristeza, por lo menos a mí me sumió especialmente, me sobrevino ayer la tristeza con la decisión del Tribunal Constitucional en España acerca de la amnistía. Creo que ha sido el mayor error de la democracia, el mayor con diferencia, y tuvo algunos importantes, pero lo de ayer creo que fue terriblemente devastador. Y no hemos visto todavía las consecuencias, ni las vamos a ver quizás en los cercanos años. Sí que las vamos a padecer a un medio largo, porque hemos abierto la caja de los túneles ayer. ¿Tú qué dices, José Javier? Yo sé lo que dices, porque te sigo en la tele y sé lo que dices, pero me gustaría que quedara aquí reflejada tu opinión. ¿Sabes cuál es la definición? Seguimos con el libro por la tarde. La definición clásica del tirano. El tirano, propiamente hablando, es aquel que retuerce la ley en su propio beneficio y contra el bien común. Pues es exactamente lo que hemos visto, es un ejercicio de tiranía del que se ha hecho cómplice a un tribunal que ha quedado enteramente desacreditado para siempre. En realidad lo más grave es esto, es decir, has utilizado los instrumentos que deberían garantizar que todos quepamos en una sociedad, los has utilizado para que solo quepan unos pocos que era justo lo que no querían estar y que utilizaron recursos públicos para levantarse contra ella. No se puede ser más. Usted es de injusticia plasmada, ¿no? Me parece que Felipe González lo explicó muy bien ayer, por citar a alguien que... le cito porque de todos los que estaban cuando se aprobó la Constitución en las Cortes, solo él sigue hablando. No hay nadie más, solo él. Y está muy claro respecto a lo que él podía tener en la cabeza. Y todo el mundo sabe que yo con Felipe González no comparto más que las canas. Incluso él tiene más pelo que yo ahora. Bueno, pero me parece que es un testimonio particularmente importante. ¿Cómo lo puede sentir alguien que ha
participado en el nacimiento de algo pensando que estaba haciendo las cosas bien. Y 45 años después te encuentras con que se ha ido al garete. Se ha ido al garete por las condiciones que tú mismo creaste. Es decir, es cuando yo imagino que para él debe ser absolutamente desesperante o frustrante, ¿no? Porque, oye, vamos a ver, en el mundo de la transición, y tú eres infinitamente más joven que yo, pero lo recordarás aquellos años, había una suerte de optimismo general, quiero decir. Todo el mundo tenía la impresión de que estaba construyendo algo en lo que iba a valer la pena vivir. Y ahora, al cabo del periodo, te encuentras que los mismos que han nacido de esto lo han arruinado. Y seguramente, como tú dices, para siempre, porque es verdad que se ha abierto una vía de consecuencias imprevisibles. Yo creo que sí, yo creo que va a ser grave las consecuencias del día de ayer, especialmente triste, ¿eh? Pero no las hemos visto todavía. Yo creo que, porque al final, hombre, voy a hablar un poco desde la ignorancia, pero al final ayer se crea jurisprudencia al respecto. Es decir, em, mañana los vascos se plantan y quieren un referéndum, ¿y quién les dice que no a estos señores con este precedente? Los vascos o los andaluces. O los andaluces igual, o de Gallego. Dirán lo que es de... has conseguido un principio peligrosísimo, que es que hay alguien que puede delinquir y no pasa nada. O sea, no es que le indulten, es que no hubo delito. Has creado un precedente que indica que un tribunal, el supremo nada menos, puede dictar una condena y desautorizarla. Un precedente en el que el jefe del Estado puede salir a dar un discurso condenando algo que tú luego constitucionalmente avalas. Esto es un absoluto disparate. Yo decía anoche no, esta decisión del Constitucional significa la sepultura del sistema del 78, porque pone en cuestión a todas las instituciones. Todas ellas han perdido autoridad, han perdido legitimidad, bueno, y a partir de ahora, pues, habrá que ir pensando en reconstruir algo, ¿no? Porque lo que es evidente es que en el mundo que imaginaron Santos Cerdán y Puigdemont, nosotros no cabemos. ¿Qué va? ¿Qué va? No, no, es imposible. Paco. No, yo traslado una pregunta al aire que es me molestan muchas y me irritan y me provocan un dolor y tristeza infinita muchas de las cosas que están relacionadas con la consagración de la amnistía como constitucional. Pero bueno, voy a referirme a una que fue la que el presidente del gobierno, a mi juicio, de una forma muy pobre, festejó y celebró, que es que dice que esta ratificación de la constitucionalidad de la ley de amnistía contribuye a la convivencia entre los españoles. Yo discrepo profundamente porque lo que creo es que todavía ahonda más la brecha. Es mentira, pero que es mentira. Nada, ese fue todo el argumento de peso que Pedro Sánchez. Ese de la Y el cierre de una crisis política. decía él, lo que nunca tenía que haberse judicializado. Que a mí me parece peligrosísimo. Es que si un político comete un delito, no hay que judicializarlo, hay que matarlo en la política. Por favor, pero bueno, ¿para qué? Para que está la ley, ¿no? ¿Para qué está la ley? Claro, me parece un argumento de robo leal. Y el otro sencillamente es mentira y lo ves cuando hablas... yo estuve en Barcelona el miércoles. Cuando hablas con gente que no es separatista y catalana. ¿Puede vivir? Claro que puede vivir, no hay nadie que les mate. ¿No les deja rotular? Bueno, vale. ¿No pueden hablar los niños en el patio del colegio? Bueno, vale. ¿No pueden, no pueden, no pueden? ¡Ostras! Sí, Eso es la convivencia. yo tengo la percepción de que hay una tensión latente que no se relaciona. ¿Sabes qué es lo peor además? Que el propio paso del tiempo y la propia insensatez del proyecto separatista, por más que tenga el poder, ha ido haciendo en estos años que mucha gente se baje. Es decir, es un discurso que tiene el poder, pero socialmente está cada vez menos presente. Esto le da una fuerza extraordinaria. Es decir, ahora mismo, ¿os acordáis aquella foto de la señora cuando se proclama la República y luego se desproclama? Una señora que estaba toda entusiasmada y luego pone cara de mucha pena. Bueno, esa señora de la que todo el mundo se reía, ha ganado esa. Es increíble. Pues sí, claro. Y es eso, es esto pensar en las consecuencias. Yo, a veces y anoche, sobre todo eso, pensaba, pero ¿cómo se puede llegar a este punto, no? ¿Cómo las leyes, cómo la ley, cómo la Constitución flagrantemente vulnerada y saltada? O sea, ¿para qué hacemos todo eso? O sea, ¿para qué sirvió el espíritu del 78 con lo de anoche? Bueno, Con lo de ayer, vale, sobre esto hay muchas perspectivas, pero me parece evidente que el espíritu del 78 se basaba
sobre una especie de reedición de la Restauración de 1876, con Cánovas y Sagasta, y esta vez además con los nacionalistas dentro. Y en principio aquello funcionaba mientras todo el mundo estaba de acuerdo en sostener el sistema, porque si alguien se iba se caía encima de todos, ¿no? Y Zapatero se fue. Y de aquellos pactos de Zapatero con el entorno separatista deriva unas consecuencias que al final hoy se están viendo, ¿no? Pedro Sánchez las ha convertido las ha consagrado. No es lo único, no es lo único. Tenemos un sistema desde el principio, y además se denunció hace muchísimos años, sin cesar, absolutamente partitocrático, en el que los partidos políticos han copado todos los escenarios de la representación institucional. Tenemos en unas comunidades autónomas convertidas además en poderes paralelos, con presupuestos enormes, que les permiten hacer muchísimas cosas que no deberían hacer. Tenemos una ley electoral que sobrerepresenta a exiguas minorías en el conjunto nacional, pero que por estar sobrerepresentadas en su territorio terminan teniendo una influencia sobre la política nacional completamente injusta y desvenida. Todo eso junto que a los políticos les venía muy bien, y por eso no lo han cambiado, porque bueno, creabas clientela, bien presupuestada además, repartías puestos y tal. Todo eso ha ido conduciendo hacia una situación en la que faltaba que llegara alguien sin escrúpulos para explotarlo. Llegó. Pues ya está. Sí, no, llegó y bien llegado, además, llegó y bien llegado, además, porque es que a mí lo que me sorprende día a día es la rotundidad, el asentamiento con el que dice las cosas y las proclama y que le tira todo de las narices, o sea, miente flagrantemente 24 horas, cada 24 horas le sacan la hemeroteca, no sé. No, es que dije que no, pues ahora digo que sí. No, es que dije que sí, no, pues ahora digo que no. Y no pasa nada, o sea, es una burla tal. Mira, Juan, a mí que un político mienta no me sorprende. Bueno, Digamos que fue un poco parte del vicio profesional. Lo que me escandaliza enormemente es todo el corifeo de prensa que hace la ola. Esta mañana, cuando venía para acá, estaba viendo se puede decir la cadena, porque era Radio Nacional, como es de todo, se puede decir. Un tipo tratando de explicar por qué está bien que el presidente cambie de opinión sobre este tema, pero bueno, por favor, un poco de decencia, un poco de decencia. Es increíble. Bueno, pero ese carácter partisano, por eso te decía que el papel de Zapatero aquí es importante, porque es quien, por así decir, reaviva el guerra-civilismo. Ese carácter partisano en el análisis político hace que la convivencia sea muy difícil, ¿eh? Porque van a justificar cualquier cosa. sí, ¿Y quién te dice que los contrarios mañana no van a hacer lo mismo? y sobre todo cuando le das, ¿te acuerdas, Paco, cuando tuvimos aquí a Félix Lobato y aquel término que llamábamos interpretación de las cosas? Se interpreta la ley, se interpreta la Constitución, por lo tanto, todo eso que está ahí y está escrito nunca va a tener su carácter de decir, señores, es que la Constitución dice eso, ¿no? Porque viene otro y te dice, bueno, dice eso, pero resulta que, oiga, mire, vamos a ver. La última interpretación que es asombrosa es la del texto de la firma del tratado con la OTAN, por ejemplo, al respecto del 5%, esto del... Ya, pero es que no dice todos, entonces dice los países pertenecientes a esta organización gastarán un 5% del PIB, pero como no dice todos, es la excusa que Tantar encuentra para irse por la tangente. Es decir, el nivel de interpretación alcanza ya unas cotas insuperables. ¿Sabe qué es lo peor, no? Que pagaremos, y lo por ciento. Claro, tengo ningún duda. Y de momento ya te has peleado con todo el mundo al mismo tiempo. Es prodigioso, es una cosa. Ya se encargó él, no obstante de decirlo, que él era parte, ¿eh? Ahí tenía su radica marcada, sin embargo, se la saltó un Sí, pasito. de verdad, efectivamente. Lo que ocurre es que hay una tormenta perfecta montada en España, caso este del 5% que hay que alcanzar en defensa, y no porque lo diga Trump, y a lo mejor no es el 5, a lo mejor es el 4, pero es que es una necesidad de que Europa tiene que defenderse. O sea, no es una cuestión de que venga alguien a decírtelo, es que deberíamos de verlo nosotros mismos, los europeos. Porque tenemos amenazas por el este, tenemos amenazas por el sur, y porque estamos siempre a lo largo de la historia, las naciones y las agrupaciones de naciones han tenido que defenderse. Desgraciadamente, no parece que el hombre sea un animal pacífico. En fin,
lo razonable es, por tanto, hablar de cómo llegar a ese nivel de gasto. Y sobre todo, exactamente, sobre todo para eso también tenemos militares que pueden ser consultados y expertos en qué lo gastamos, y obviamente también hay que hacer un gasto coordinado. Bueno, pues en lugar de hablar de lo constructivo y de lo razonable, que es eso, pues nos ponemos a contar mentiras, y nos ponemos a enfrentarnos cuando tarde o temprano vas a tener que pasar por el aro. Realmente, ¿qué gana Pedro Sánchez? Es evidente lo que gana, contentar a sus socios críticos con el belicismo. Y mantener a su público alienado con la figura del hombre pacífico, que es una cosa bastante... A mí lo que más me ha abochornado de este episodio es la frivolidad, siendo generosos, del debate en España sobre la cuestión. El debate de la defensa es un debate normal en cualquier país desde los tiempos de Tucídides, Juez. Es decir, forma parte de la vida colectiva. En veces, pues súper alto. Aquí nadie... Pero nadie está haciendo las preguntas. Aún peor, hay mucha gente haciendo las preguntas, pero nadie en el poder las contesta. Da la impresión de que está jugando a otra cosa. También en Bruselas, ¿eh? Pero bueno, lo que no puedes hacer es, en este caso concreto, por volver al asunto Pedro, que era con lo que estábamos, tomar una decisión que en la práctica va a significar una lesión imprevisible para los españoles, con la cuestión de los aranceles, entre otras, ¿no? Es decir, Trump, ya sabes que cuando a algo no le gusta, el arancel. Vale, bien, bueno, vale, subirá o no subirá. Sánchez dice, cosa por cierto que no decía antes, no, pero esto, como lo negocia Europa, acuérdate que él reunía las Cortes para decir la política, que era mentira todo. Bueno, vale, efectivamente, se negocia en Europa. Ahora vete a nuestros socios en la Unión Europea, esos mismos socios a los que has dado la espalda abiertamente el otro día con el tema del ALTA, no a decirle, oye, échame una mano con el vino, o con el aceite, o con las naranjas. Pero va a tener O sea, no se ha vendido. Pero sí, él tendrá toda la cara del mundo, pero te aseguro que a los que producimos aceite, vino, los han hundido la vida. Ya veremos a ver. Ya veremos a ver. Mira, tenemos un ejemplo bien cercano aquí en Avilés. Tenemos una fábrica, vamos a llamarla así, de componentes y piezas eólicas con expectativas de negocio muy importantes en el Golfo de México. Está parado todo. Uno por el arancel al acero, que está penalizado con un 20%, el acero europeo. Pero es que por esta deriva del enfrentamiento con Don Trump, a lo mejor las empresas españolas no son bien vistas haciendo negocio en Estados Unidos. No es solo el vino, el aceite y los zapatos. querido Paco, a veces, la valentía hay que demostrar. La valentía hay que demostrar. Y eso hay que tener una empresa. Yo tuve una empresa muy chiquitina, nada. Una caquita. En comparación con las grandes empresas que hoy hay en España. Yo creo que ya llegó el momento hace tiempo de que los empresarios, a través de quien sea, no sé de quién, a través de quien sea, quizás no tengan el canal adecuado, pero a través de quien sea, se planten de uñas y son los que tengan más voz. Son los que al final pueden pegar un puñetazo encima de la mesa. Ahora, tú sabes que la empresa tradicionalmente es cauta y miedosa. Ya, chico, pero repito, llega un momento, yo creo que es este, en que merece la pena. Porque yo hablo con empresarios, tú también los conoces, yo hablo con empresarios y de talla nacional, importantes en sectores, y les preguntas, ya, sí, se les va la jornada por la boca. Demostrarlo. No me preguntes cómo. No me preguntes cómo, pero seguramente tendréis un as que gastar todavía en esta situación. En esta situación que si alguien no toma cartas en el asunto, lo siento, pero... Y yo ahora podría estar muy bien, estoy jubilado, esto no sé, pero es cuando más me puede todo esto. ¿Y sabe por qué? Porque yo detrás tengo gente que son mis nietos, que son los que verdaderamente me preocupan. Yo ya no me preocupo por mi futuro, pero por el de mis nietos sí. Y les vamos a dejar un mundo tan indecente, les vamos a dejar un mundo tan indecente, que creo que merece la pena que todos, incluidos empresarios, repito, no sé cuál es el secreto, no sé cuál es el cauce, no sé cuál es el camino,
pero que tenemos que definitivamente saltar de donde estemos atechados, porque si no, esto mala solución tiene. Tú no has venido aquí tampoco para arreglar el país, No, ni pero, mucho menos. pero de cierto modo sí, porque en Covadonga estaban peor. Y mira lo que pasó después. Ya, bueno, bien, vale, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Tampoco las comparaciones son odiosas a veces, pero bueno, y tampoco es comparable, ni mucho menos, ¿no? Pero caray, ahí queda dicho. Yo creo que hay una fuerza, la misma Ya te lo dije el otro día, debe ser una cuestión de edad, pero estás muy pesimista. la misma prensa. No soy optimista, Taco. Estás muy pesimista, me agobia. La historia de España, que es larguísima, ha tenido momentos más críticos que el presente. Y de todo se sale, todo pasa. Que lo presente, Sí, ¿tú qué? Hombre, pues pero que no lo estamos viviendo, ¿eh? Las consecuencias no las estamos viviendo, ¿eh? Las consecuencias las vamos a vivir próximamente, Paco. Esto está pasando y todos estaban. Y oímos a este señor por la noche y nos indignamos más. Y por mi culpa, por tu culpa. Claro. Y entonces, dices, no hay mal que 100 años dure. ¿eh? Que no hay mal que 100 años dure. Digo por tu culpa porque hay cosas a lo mejor que se te pasan desapercibidas, ¿no? Pero tú no las recuerdas y joder, es verdad. ¿No? Bueno, yo es que también me empeño Haciendo un poco de me empeño en ver elementos para la esperanza y para el optimismo. No quiero ser derrotista Yo me gustaría mucho, me gustaría mucho entregarlo. Me gustaría hacer mucho ser optimista, pero veo la situación, creo que no. Y sobre todo, mira, sales aquí a la acera, preguntas y no hay optimismo por ningún sitio. No lo hay, Paco, no lo hay, no hay. Al empresario no es optimista, el de aquel tampoco, el del taller de aquel tampoco es optimista. Es que nadie. Pero luego llegan las elecciones y pasa lo que pasa. Yo no sé qué pasa, pero pasa lo que pasa. Ahí lo tenemos, democráticamente. Sí. No, y las últimas que hubo fueron consecutivas y bueno, y dieron pie a un arco político puñetero, sí. En fin, a un arco parlamentario verdaderamente laberíntico e intrincado. Eso es lo que ha pasado. ¿Qué puede pasar cuando vaya a otras? Pues 3 de 2 años hablamos. Vamos a... Dije 2 años, sí. Yo no tengo ninguna confianza en de que las haya. Vamos a hacer una pausa. Hoy solamente, David. Vamos a meter al 33.400. Por cierto, a ver cuándo cambiamos el spot del 33.400. Porque me tiene frito Ángel con el spot del 33.400. Queda dicho otra vez. Spot del 33.400. Metemos a Fuensanta. Recordamos el agua de Fuensanta. Y como no, a mi querido Graciano García, con Asturias, capital mundial de la poesía, que volveremos para cerrar el programa con el capítulo poético, que es lo único que queda que poner en este país. Poesía de por medio. No, aunque no son tiempos para la lírica, pero yo creo que hay momentos en que sí, en que la poesía es lo que nos mantiene, a uno por lo menos. Hacemos esa pausa, volvemos en 2 minutos. He dado vida a una tierra para convertirla en paraíso. He pintado de verde bosques, montañas y valles. Me he filtrado durante siglos para descansar a 300 metros bajo su piel. He cuidado a tus padres, a tus abuelos, a los abuelos de tus abuelos. He sido su medicina cuando aún no existían las medicinas. Y hoy veo la luz para seguir viviendo en ti. Soy agua de Fuensanta, el agua del paraíso desde 1846. Cerca de ti, en 33 400 de Avilés.
Probarás las mejores hamburguesas que jamás hubieras degustado y de máxima calidad, así como otros platos y menús internacionales. Aquí, en 33 400 de Avilés, muy cerca de ti. Te esperamos. Pues hemos vuelto ya de la publi. Vamos al tramo final hoy aquí en el Alderique. Estuvimos encantados con que nos acompañara hoy José Javier Esparza. Os estaba hablando de su libro o de sus libros. Hemos estado hablando un poco de la situación actual española y no me gustaría cerrar el programa sin hacerle a él y a Paco Jiménez una pregunta muy concreta. Seguro que como buenos analistas políticos que son ambos, cada uno en su sitio, tienen una solución que aportar a este problema. Si es que es un problema esto, que a lo mejor no es un problema, pero que por España está pasando en este modo. Y esto para responderlo así rapidito, ¿no? Sí, ahora voy a... Sí, el debate pronto. No, pero yo sé que tú lo tienes meditado. A mí me parece que lo que está pasando hoy en España, que por cierto en muchos aspectos se parece mucho a otras cosas que pasan en otros países europeos, obedece muy fundamentalmente a que nuestras sociedades han perdido de vista lo que son, de dónde vienen, de la importancia de recuperar la historia y por tanto la voluntad de permanecer. De tal forma que creo que es preciso un esfuerzo de conciencia que no se limita solo a una cuestión teórica o sentimental o emocional o historiográfica, sino que también se tiene que extender a volver a configurar órdenes políticos que tú puedas controlar. Porque en buena medida nuestro problema hoy es que quien nos impone las decisiones, 5% del que daba Paco antes, por ejemplo, ya no somos nosotros. O sea, hemos perdido por completo cualquier resto de soberanía propiamente dicha, también a la hora de elegir a quienes nos gobiernan, ¿no? También de ahí que se pueda elegir para que nos gobierne alguien que no tiene interés alguno en que sigamos existiendo, ¿no? Me parece que eso es una tarea absolutamente fundamental. Desde el punto de vista político, práctico, hay medidas concretas que se puede utilizar, pero eso sería para otro programa, o 2, o 3, o 4, porque son muchas, pero son concretas, ¿eh? Y a la gente como Alejo Villalcuadras o Ortiz Bordas lo han explicado muy ampliamente. Hay resortes institucionales que activar, pero desde mi punto de vista como periodista y como divulgador histórico, el paso fundamental creo que es que una porción importante de la población tome conciencia de que es preciso reaccionar, ¿no? Paco, ¿se te ocurre algo? Si es que tuve problema en España. ¿Quieres también que yo dé soluciones? Sí, de estas... Que se mire es algo tan difícil como que te digamos cómo se envía una tripulación a Marte para colonizar el planeta. Y la situación española es compleja y con eso no quiero decir que sea problemática. Porque como tú bien decías antes, a lo mejor no hay ningún problema. Entonces lo primero que yo hablo con gente que conozco y que estimo es que cada uno reflexione sobre si estamos envueltos en algún tipo de problema, que se identifique
No se pueden dar soluciones a los problemas que están mal identificados y mal diagnosticados. Estamos todos muy calientes, entonces esto requiere también un análisis sereno. Estamos en verano y es un tiempo muy propicio para pensar y reflexionar. Entonces, una vez que se reflexione sobre la existencia o no de los problemas que se cierren sobre nosotros, yo personalmente estoy convencido de que, lo dije antes, de que no va a haber elecciones hasta dentro de 2 años. Y en democracia los problemas de haberlos de tipo político se solucionan en las urnas. Pues así tiene que ser, y así ha sido siempre. Entonces también, después de la primera reflexión sobre la problemática existente o no, la siguiente cuestión que yo aconsejaría es pues tomar nota de lo que nos gusta o no nos gusta e ir configurando el voto. Cuando algo no está bien, se cambia. Y si está bien, se mantiene. Vuelves a reiterar. Es que no soy yo nada. No, pero es que Es el tiempo. sí, El tiempo para mí pasa. no, que no tengo ninguna duda de que, o sea, es que no veo ningún estímulo ni ninguna razón por lo que las elecciones se tienen que anticipar. Ya lo dije hace 2 semanas aquí en esta misma mesa. Estamos faltos de estímulos. El presidente del gobierno no tiene ninguno y lo manifiesta. España, mal que bien, con otras situaciones, en lo económico está para resistir, ¿no? Los datos macroeconómicos tampoco pintan un país en la ruina ni con un declive peligrosísimo. Todo esto puede cambiar, es cierto, pero de momento, bueno, hay un sustrato favorable. Y sobre todo, ¿puede la oposición cambiar las cosas a través de una moción de censura? Sí, se va a presentar, y ha dicho Núñez Feijóo que no. La presentará pues porque no tiene los apoyos suficientes, con lo cual sería un gesto para la galería. En tercer lugar, los socios del gobierno, a eso me refiero con la falta de estímulo. ¿Tienen algún estímulo para romper el gobierno? ¿Para apoyar una moción de censura o para acabar con ese pacto? Evidentemente no lo tienen, si no ya lo habrían manifestado en los últimos días. el tiempo a ambos os traiciona. Digo, a ambos os traiciona. A ti de una manera que acabas de describir y a José Javier echándome edad. Antes me decía, tú eres mucho más joven que yo, me decía. Él tiene 62 años, que yo sepa. Y yo cumplo 69. Así que muchas gracias por por lo que me has dicho. No tenéis el tiempo muy controlado, ambos dos. Yo 69 tacos cumplo, querido. Yo tengo 58, entonces tengo más tiempo todavía. Ya, pero a mí se me agota. Era la conversación del otro día. A mí el tiempo se me agota y quiero ver soluciones mañana. Quiero ver soluciones mañana para ir para allá arriba tranquilo y disfrutando de lo que disfruté todos estos años, ¿no? Hacer una fabada lleva 4 horas. Ya, eso, bien, ya no. Una buena medida de tiempo. Pues ya, volvemos, sí, volvemos. Bueno, vamos El pavadómetro. a terminar. Vamos al bloque poético. ¿Has traído el poema que... Vale. Y tú también, Paco. Bueno, Algo he traído. bueno. Pues vamos a empezar, ¿eh? Vamos a empezar con el bloque poético. Y bueno, nada, ya despedirnos hasta esta tarde en la Sociedad Económica y a ustedes ya hasta la semana que viene. No obstante, vamos a empezar por Paco Jiménez a ver con lo que nos sorprende hoy. Bueno, pues la elección del poema, hay una maldad en ello, es del poeta estadounidense Raymond Carver, que creo que no es muy conocido, aunque bueno, tuvo su etapa gloriosa en Estados Unidos, muerto en 1988, y la elección de un estadounidense es para contribuir a esto que ha pedido el presidente del gobierno, de que templemos un poco gaitas y relajemos la cuestión con Estados Unidos, que ya le hemos dicho a Trump todo lo que hay que decirle, entonces es un homenaje a la poesía estadounidense. Y Raymond Carver habla en este poema que se titula El mejor momento del día, de algo que yo creo que todos estamos experimentando en estos maravillosos días de verano y de ola de calor, que son esos pequeños momentitos del verano que nos hacen felices. Porque eso va el poema. Paso a leerlo. Como ya dije, se titula El mejor momento del día. Frescas noches de verano. Ventanas abiertas, lámparas encendidas, fruta en el cuenco y tu cabeza en mi hombro. Son los momentos más felices del día. Después de la primera hora de la mañana, claro, y del momento antes de comer, y la tarde y el principio del atardecer. Pero me encantan estas noches de verano. Más incluso creo que aquellos otros momentos, el trabajo acabado por ese día, y nadie que pueda molestarnos ahora o nunca más. Me gustó. Ropa tendito de verano, ¿verdad? No.
es una invitación a disfrutar de estos pequeños momentos del verano que son gratis. Me gustó. Eso, José Javier, ¿y tú? ¿Qué nos vas a Yo, ver? pues lo que yo había escogido, he tenido dos opciones. Uno, algo de Julio Martínez de Mesanza, que es amigo mío y es el autor del libro Jinetes de Luz en la Oscura, es el título que puse en mi anterior vida El Jinete de Luz. Pero por la cosa histórica escogí uno que además tiene que ver con lo que estaba contando antes Paco y en cierto modo le refuta, y a ti también. Y es sobre la imprevisibilidad de los acontecimientos históricos. Que de repente pasa algo que nadie puede prever, ¿no? Ni siquiera los mejores oráculos. Y es un poema de Cavafis sobre un episodio de la vida de Nerón. Nerón, el emperador, que dice así. No se inquietó Nerón cuando escuchó del délfico adivino aquel oráculo. Los 73 años témelos. Quedaba tiempo aún para gozar. Pues tiene 30 años, y es bien largo el plazo que le ha concedido el dios para ocuparse ya en futuros cuidados. Ahora a Roma volverá un tanto fatigado, pero tan felizmente fatigado de este viaje que ha sido todo días de placer por teatros, por jardines, por gimnasios, las noches de las ciudades de Acaya. Hay de cuerpos desnudos el placer, hay sobre todo. Sí, así Nerón. Y ya en Hispania, Galba reúne y ejercita sus tropas a escondidas, un viejo de 73 años. Esta es la historia. Los 73 años a los que se refería el oráculo no eran los de sí señor Nerón, sino los del hombre que estaba en ese momento levantándose para acabar con él. Sí, señor. La historia tiene estas cosas. Sí, señor. ¿Y acabó con él? Sí, señor. Bueno, muy bien. Vamos a terminar con el gran... Voy a leer, no recitar, porque sería muy atrevido por mi parte recitar a don Antonio Machado, pero voy a leer un poema de Antonio Machado a propósito de España, porque incluso en el título lo titula A una España joven. Y dice así. Fue un tiempo de mentira, de infamia. A España toda, la malherida España, de carnaval vestida, nos la pusieron pobre y escuálida y beoda, para que no acertara la mano con la herida. Fue ayer. Éramos casi adolescentes. Era con tiempo malo, en cinta de lúgubres presagios, cuando montar quisimos en pelo una quimera, mientras la mar dormía ahita de naufragios. Dejamos en el puerto la sórdida galera, y en una nave de oro, que no pudo navegar hacia los altos mares sin aguardar la ribera, lanzando velas y anclas y gobernando el mar. Ya entonces, por el fondo de nuestro sueño, herencia de un siglo que vencido sin gloria se alejaba, un alba entrar quería. Con nuestra turbulencia la luz de las divinas ideas batallaba. Mas cada cual el rumbo siguió de su locura. Agilizó su brazo, acreditó su brío. Dejó como un espejo bruñida su armadura y dijo: el hoy es malo, pero el mañana es mío. Y es hoy aquel mañana de ayer. Y España toda, con sucios oropeles de carnaval vestida, aún la tenemos. Pobre, escuálida y beoda. Mas hoy, de un vino malo, la sangre de su herida. Tú, juventud más joven, sin de más alta cumbre la voluntad te llega, irás a tu ventana, a tu aventura, irás a tu aventura, despierta y transparente a la divina lumbre. Como el diamante clara, como el diamante pura. Don Antonio Machado, hablando de su España querida. Hemos terminado el alderique de hoy. Muy bien, muchísimas gracias.
No, gracias a ti. Gracias a ti por estar aquí. Nos vemos esta tarde en la Sociedad Económica con el libro. Y a Paco, como siempre. Sí, yo voy a expresar un deseo, que no sea la primera novela gráfica de tus obras. Esto último, sí. Que no sea, Por lo trasladado sobre todo a Imelda Navajo, que es la padre de la rifera. eso le va. Se me olvidaba en el presente. Te voy a dar ahora una especie de mini crítica literaria del doctor García Osuna que me hace llegar hacia tu gran aventura del Reino de Asturias. Y eso me agradece. Queda dicho, señor doctor García Osuna. Nos vemos ya sin más la semana que viene aquí en el 33400 desde el Alderic. Muchas gracias por la atención.